Muy buenas noches, Dios les bendiga, hermanos y amigos que van a ver esta transmisión y se van a conectar. Es un gusto, un placer enorme para mi persona el poder dirigirme una vez más hacia ustedes. Le doy gracias al Señor por la vida que me ha permitido durante todo, cada día, como lo han estado escuchando, y así como debe de ser, cada momento, cada instante que pasa es un privilegio, es una bendición de parte del Señor, la vida que nos da desde el momento en que podemos abrir nuestros ojos, desde el momento en que podemos respirar. Es la primer bendición, la primer misericordia del Señor. Como dicen, son muchas las misericordias del Señor, innumerables. Y así pues también ya a nivel general, de una manera muy amplia, también darle gracias al Señor porque me ha permitido un año más poder terminar hoy martes 31 de diciembre del 2024. La gloria sea para el Señor que me ha permitido, y también me ha permitido también, aparte de la vida, pues, ¿verdad? El privilegio, pues, las herencias, los hijos, los 3 hijos que el Señor me ha permitido estar administrando y poderlo guiar en el buen camino del Evangelio. También agradecerles a cada uno, también agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarme en los diferentes en vivos que hemos tenido a lo largo de estos meses, ¿verdad? Un privilegio. Gracias, hermanos, gracias, hermanas, también por estar acompañándome, escuchando lo que es la palabra del Señor. Cada uno en lo personal, en lo particular, tenemos mucho por qué agradecerle al Señor. Para algunos podrá parecer, también habrá momentos de, como dicen alguien por ahí, nostalgia. Han habido diferentes pruebas, diferentes luchas, diferentes situaciones que nos han, querido estorbar a lo largo de este año. Pero lo bueno y lo maravilloso es que el Señor ha estado con cada uno de nosotros. El Señor ha estado del lado nuestro, y es así como hemos salido adelante, sobrepasando todo obstáculo, fortaleciendo más nuestra fe, porque cada obstáculo que pasamos con la ayuda del Señor, no por la fuerza, humana, sino que con la ayuda del Señor, fortalecemos nuestra fe cada día más y más. Es así como la lucha continua de cada hijo y cada hija del Señor. Un saludo para todos los hermanos allá en Chalatenango, todos los hermanos allá desde mi pueblo, desde el caserío Los Amates, allá Gualcho, allá caserío el Conacaste, Agua Caliente, Concepción, caserío Concepción, todo el departamento de Chalatenango,
allá plan de las mesas, también reubicaciones 1, 2 y 3, hasta donde nos están escuchando, donde nos han escuchado todo este tiempo. Reciban un saludo, un abrazo desde la distancia. También un saludo para los hermanos en diferentes departamentos de El Salvador. A cada uno de los departamentos de El Salvador en donde usted esté, en donde usted nos haya escuchado, reciba un saludo en el nombre del Señor. Y así también a los hermanos y hermanas en los diferentes países suramericanos, allá que siempre las hermanitas que nos escuchaban en Colombia, nuestra hermana Nelly Zúñiga, y también nuestra hermana en determinado momento nos escuchó nuestra hermana Sandra Martínez, y también desde Puerto Rico nos escuchaba la hermana Nilsa González, y también desde Uruguay nuestra hermana Marta Meriles. Para todos un saludo extenso en el amor del Señor. También un saludo para todos aquellos que compartieron los diferentes mensajes, las diferentes enseñanzas que compartía su servidor durante estos meses anteriores. Entre ellos pues mi hermano Henry Hernández. Que Dios le bendiga, hermano Henry, gracias por compartir también la palabra del Señor, ¿verdad? Dios le bendiga a usted personalmente en su vida, como también a su familia espiritualmente. Dios le bendiga. También a José Mena, que también donde quiera que nos escuchaba dejaba su like. También Dios le bendiga. Nuestro hermano Adalberto Hurtado, nuestra hermana también Janet Rivas, nuestro hermano también Henry Córdoba, en determinados momentos también nos escuchaba. Y también Dios le bendiga allá a Carolina Elizabeth Jaco hasta Santa Ana, El Salvador. Dios le bendiga también a toda la familia. A cada uno en lo personal, reciban un fuerte abrazo en el nombre del Señor. Desde aquí, desde este país, desde Estados Unidos, Atlanta, Georgia. Gloria al Señor. Bien, vamos a leer lo que es la palabra del Señor en esta oportunidad. Quisiera que si usted tiene el privilegio de poder abrir su Biblia, si la tiene cerca, como siempre lo dije, tiene cerca a mano ahí la Biblia y quiere leerla conmigo, léala. Si no, pues la atención es bastante importante, ¿verdad? Y le agradezco de antemano. Y yo voy a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el libro, capítulo 5. Capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Voy a estar leyendo en esta oportunidad y haciendo lo que es la lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice de la siguiente manera: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta,
y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Vamos a orar en esta oportunidad, a darle gracias al Señor. Dios le bendiga ya a nuestro hermano Adalberto Hurtado, que se está conectando, está en este momento en vivo. Dios le bendiga. Bienvenido a este en vivo, hermano Francisco Adalberto Hurtado. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en el cielo, en esta noche, Señor, vengo delante de ti, Padre, para ponerme en tus manos, Señor, para poner mi vida en tus manos y este momento que he de estar compartiendo esta palabra, Señor, esta palabra que es vida, Señor, esta palabra que es de consuelo, pero que también, Señor, esta palabra que es de exhortación para nuestras vidas. Te pido, Señor, que seas tú hablando, que seas tú, Señor, guiando mis pensamientos, guiando mis intenciones, Señor. Guárdame, Padre, de todo error, Señor, de transmitir todo error, toda herejía, toda enseñanza errónea, Padre. Guárdame, Señor, en el nombre de Jesús pongo que seas tú el que bendigas este momento y que reprendas todo estorbo de Satanás, todo estorbo del diablo, Señor. Seas tú, Señor, quitando todo estorbo, Padre. Y que esta transmisión, Señor, este momento de reflexión, este momento de enseñanza pueda ser de mucho provecho, Señor, tanto como para mi vida, como también para la vida de aquellos que van a escuchar, Señor, esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús pongo en tus manos mi vida y la vida de aquellos que están escuchando y que van a agregarse, van a añadirse, Señor, a este en vivo. Bendice sus vidas personalmente, espiritualmente, y así también bendice sus familias, Padre, en donde quiera que estén, unos que están junto a su familia, otros que están lejos, Padre, pero bendíceles, Señor, a nivel así aislados o lejos o cerca, pero bendice cada familia, Señor, en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gracias, Padre, gracias. Guíame tú, Señor, respáldame con esta palabra. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Bien, en esta oportunidad vamos a meditar sobre el tema, la decisión de Ananías. Ese es el tema, la decisión de Ananías. Y el centro de este pensamiento, de esta enseñanza, es de que las decisiones espirituales traen repercusiones de vida o muerte. Oiga bien, las decisiones espirituales traen repercusiones de vida o muerte. Hemos estado a lo largo de estos 3 meses hacia atrás, desde este momento hacia atrás, hemos estado estudiando las diferentes decisiones. Y una de las decisiones, unas de ellas, cuando alguien decidía mal, prácticamente en la vida natural, en la vida terrenal o secular, era en donde habían las consecuencias. A lo mejor solo naturalmente, solo terrenalmente, tal vez ya sea en el momento o sea posteriormente a las decisiones a la larga. Decíamos de que por muy sencillas que fuesen las decisiones, pero acarreaban grandes consecuencias en la vida terrenal de cada persona muchas veces, y también en la vida espiritual. Pero hoy vamos a enfocarnos en que las decisiones espirituales, no decisiones materiales. Las decisiones espirituales traen repercusiones de vida y muerte. Hermanos, podemos ver nosotros a la luz de la Escritura de que los primeros cristianos, los que iniciaron la iglesia, a formar la iglesia del Señor, se enfocaron en practicar todo lo que Jesús en vida les había enseñado. Y eso era lo importante, que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo no solamente se quedó estancada
con la muerte de él, sino que esa enseñanza se le dio continuidad, y esa continuidad se la dieron a aquellos hombres que habían recibido esa enseñanza de parte del Señor, es decir, sus discípulos, es decir, el pueblo que le escuchaba. Estos hombres habían decidido permanecer en el camino del Señor a pesar de toda circunstancia que pasara en la vida, a pesar de que no habían buenos horizontes, buenos augurios para ellos. Entonces ellos habían decidido continuar practicando esa enseñanza, y una de esas enseñanzas que ellos practicaban era después de que el Señor, el Espíritu Santo viene y desciende sobre ellos y los bautiza, como dice su palabra, que en el aposento alto donde ellos estaban unánimes, de un mismo sentir, de un mismo corazón, de un mismo deseo, sus anhelos, sus metas eran siempre seguir obedeciendo la palabra que habían aprendido. Entonces posteriormente, cuando el Espíritu desciende sobre ellos, ellos son llenos del poder y habían sido también bautizados y hablaban nuevas lenguas. Después de toda esa maravilla, esa manifestación del Espíritu Santo, todos, dice la palabra claramente, que tenían las cosas en común, y ninguno decía tener nada de sus propiedades que era suyo, porque todas las propiedades que ellos tenían las compartían, vendían sus heredades. Algunos a lo mejor tenían algún terreno, lo vendían y traían ese dinero, traían la totalidad de lo que habían recibido por vender algún terreno, y claramente también dice la palabra que las propiedades, ¿verdad? Es decir, los terrenos, si tenían casas, las vendían y traían lo recibido, lo que habían recibido, lo traían a los pies de los apóstoles, y ahí los apóstoles consideraban y repartían a todos los necesitados conforme era la necesidad que había en cada uno, distribuían aquello que ellos traían. Pero eso no era una imposición, no era algo impuesto, algo ordenado por los apóstoles, sino que era algo que les nacía en el corazón a estos hombres, porque si no tenían de dónde agarrar simplemente así, pues lo que tenían ellos vendían y lo daban, y era una enseñanza que el Señor les había dado, que debían de ayudar a los pobres, a los necesitados que habían, porque necesitados siempre habían, desde el tiempo de Jesús, y a lo mejor más antes que el Señor Jesús, habían siempre necesidades, gente pobre, y en el tiempo de Jesús también, posteriormente a eso, había también gente pobre, igual como hay ahora en estos tiempos. Pero en ese tiempo, cuando la iglesia del Señor estaba creciendo, cuando la iglesia del Señor estaba formándose, en ese momento no había necesidad, porque las necesidades eran cubiertas con lo que aquellos hombres, aquellos que les había puesto el Señor en el corazón, como dice su palabra, que es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso, Dios era el que les tocaba el corazón a estas personas y decir, pues yo no tengo otra cosa que dar, lo único que tengo es este terreno, lo voy a vender y lo voy a entregar todo para que sea repartido a los necesitados. Entonces vemos aquí, por ejemplo, anterior al versículo de donde leímos, dice el versículo del capítulo 4, versículo 36, dice, oiga bien, dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, oiga bien, como tenía una heredad, la vendió
y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé, que José se llamaba y que le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido quiere decir hijo de consolación. Dice que como tenía una heredad, oiga, no dice que tenía varias heredades y vendió una de varias de las que tenía, sino que tenía una heredad, la única que tenía, él la vendió y trajo el precio, trajo todo el precio, no dice allí, porque si no dijera lo contrario, y como tenía una heredad, dijera, la vendió y trajo la mitad del precio, o trajo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Así dijera la escritura, pero no, la escritura dice, y lo puso, y dice, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Era una iniciativa voluntaria, era una iniciativa propia de él, que el Señor le había puesto en el corazón el poder vender esa heredad y poder traer el precio en su totalidad y ponerlo a los pies de los apóstoles, para que los apóstoles, que eran quienes administraban esas finanzas, eso recaudado económicamente, pudieran ellos distribuir y pudieran ellos repartir a los necesitados por las diferentes necesidades que había. Pero he allí el detalle, era el Espíritu de Dios, era el Espíritu de Dios el que les ponía en el corazón el poder vender la heredad, el poder traer todo el precio de lo que, cómo lo habían vendido, a los pies de los apóstoles. Entonces eran unas personas sinceros para con Dios, eran unas personas sinceras para con los apóstoles, y ellos eran libres de toda conciencia mala. Entonces, pero he ahí el detalle, que también entre medio de ese pueblo sincero, de ese pueblo que había recibido el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los motivaba, el Espíritu Santo los incitaba a poder ser sinceros y poder ayudar al necesitado, poder vender sus propiedades y traerlas a los pies de los apóstoles para ser administradas. Entonces, aquí hay algo que siempre me está llegando en mente siempre que estoy diciendo esto, hermanos, y es que lo que podemos ver de que hay personas que podrán decir, pero la verdad que, bueno, en estos tiempos podrá decir alguien, ¿cómo es posible? Estos hombres también eran demasiados fanáticos al evangelio. Estos hombres ya es demasiado fanatismo, que no está tan fácil, porque humanamente y secularmente no está fácil deshacerse de lo que a uno le ha costado. Por decir así, alguien podrá decir, esto me ha costado mucho trabajo, esto me ha costado mucho esfuerzo, esto me ha costado mucho sudor de mi frente, me ha costado, y cómo es posible que yo vaya a vender esta propiedad y simplemente así la vaya a venderla y vaya a llevar todo lo que vale y lo vaya a entregar a los apóstoles para que ellos estén administrando y estén repartiendo al necesitado. Entonces, humanamente, y así humanamente pensando carnalmente, eso no está fácil, no cualquiera lo haríamos, diríamos así, no lo haríamos cualquier persona, porque nuestros pensamientos son otros. Pero sabe, la diferencia es de que cuando el Espíritu de Dios es el que dirige los pensamientos, cuando el Espíritu de Dios es el que hace el sentir por ayudar al necesitado de una y otra manera, entonces nosotros vamos a despojarnos de las cosas que nosotros tenemos para ayudar al necesitado. Entonces, sí, le digo claramente, podrá decir la gente, no está fácil de obedecer esa palabra. Entonces se puede entender fácilmente como aquel joven rico, aquel joven que nos dice la Escritura que llegó ante el Señor Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que debo de hacer para ser salvo? Entonces el Señor le dijo, Jesucristo le dijo, los mandamientos sabes.
Y él alegre, él muy contento, muy satisfecho, dijo: todo esto lo he guardado desde mi niñez, en otras palabras, desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde que tengo conocimiento, porque mis padres me han enseñado los 10 mandamientos, mis padres me han enseñado la ley de Dios. Entonces le dijo el Señor Jesús: una cosa te falta, una cosa te falta. Entonces, ahora le dijo: anda y vende todo lo que tienes. Anda y vende todo lo que tienes y repártelo. Dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Tendrás los tesoros en el cielo. Entonces dice la palabra que aquel hombre entristecido, y como tenía muchas riquezas, se fue. Ya no dijo más. Ya no estuvo diciendo otra expresión. Se entristeció por lo que el Señor Jesús le dijo: una cosa te falta. Anda y vende lo que tienes, todo lo que tienes, y repártelo a los pobres. No estaba fácil eso que aquel joven iba a hacer, porque a lo mejor se iba a quedar en casa. Entonces, por eso es bien comprensible que humanamente nosotros podamos despojarnos de las cosas que tenemos. Podrá decir alguien de lo que está viendo, de lo que va a ver este video: hermano Noé, y usted es capaz de despojarse de lo poquito que usted tiene, de despojarlo y darlo para los pobres. Humanamente, hermano, yo le diría humanamente, no está fácil. Pero si el Señor nos permite, si el Señor nos incita, porque nosotros entramos a una dimensión espiritual y el Señor tiene algo diferente preparado para nosotros en el futuro, debemos de hacerlo. Entonces, ahora vemos que estos hombres del pasado, la iglesia primitiva, los primeros cristianos de el inicio, después de la muerte del Señor Jesús, estos primeros cristianos que surgieron, ellos lo hacían. Ahora puede decir alguien: estos eran locos, demasiado locura, también demasiado fanatismo. Bueno, que se catalogue de esa manera, pero sin embargo, estos hombres estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces, para las personas, digamos naturalmente, ellos eran locos, pero para el Señor no eran locos. Igual en estos tiempos, el evangelio, los evangélicos, los protestantes, para muchas personas somos locos, somos fanáticos al evangelio, pero para el Señor la locura de nosotros es otra. Usted, hermano, usted, hermana, que va a ver y está viendo este programa, sabrá que lo que el evangelio es locura, es de perdición para uno. Para nosotros el evangelio es salvación, como dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y es potencia de Dios a todo aquel que cree. Al judío primeramente, y también al griego, y también a los gentiles, podemos decir nosotros. Entonces, aquí estos hombres, cuando vendían sus propiedades, cuando vendían sus pertenencias y las traían a los pies de los apóstoles para que administraran esa finanza, eso que habían recaudado estos hombres, entonces no había necesidad en ese tiempo, no habían personas necesitadas, porque eran cubiertas las necesidades. Entonces, pero ahí venían otros también, y como entramos a la cita que hemos leído, y es el centro de este pensamiento, de que las decisiones espirituales traen repercusiones de vida o muerte, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué nos dice el versículo 2, basado a lo que es catalogado esto como el terror en el Sinaí. Esto es comparado como el terror de lo que se manifestaba en el monte Sinaí, cuando Moisés recibió las leyes de parte de Dios, en donde estudiamos que habían truenos, habían relámpagos, había nubes, había oscuridad, había sonido de trompeta, había terremoto y había muchas cosas. Entonces era de terror. Entonces, este escenario en el cual estamos viendo en esta ocasión también es similar a lo del monte Sinaí. ¿Por qué? Vamos a ver por qué es que se dice esto. Pero quisiera leer, primeramente, antes de entrar al versículo 1, leer con ustedes el versículo 2. Y dice:
perdón, el versículo 1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Aquí está el detalle. Así como veíamos que José, que le pusieron por sobrenombre Bernabé, vendió la heredad, la única heredad que tenía, la vendió y la trajo a todo el precio a los pies de los apóstoles. Entonces él lo hacía de todo corazón porque Dios le había motivado, porque Dios le había incitado a que lo hiciera, y él lo hizo, ¿verdad? Entonces, ahora bien, vemos aquí que también entre ellos, pero cierto hombre llamado Ananías y Safira, un matrimonio, también vendió una heredad. Entonces, la diferencia es esto, de que podemos entender de que en José, que tenía por sobrenombre Bernabé, en este hombre entendemos fácilmente que el poder del Señor, el Espíritu Santo, era el que lo había poseído a este hombre. Era una unción de parte de Dios que él había recibido. Entonces, Ananías y Safira, este matrimonio, sin duda alguna y sin temor a equivocarme, le puedo decir claramente, sin temor a equivocarme, y no es ningún error el que le estoy comentando y le estoy hablando en esta ocasión, sin temor a equivocarme, este matrimonio, ninguno de los dos tenían la dirección, tenían la guianza, ninguno de los dos tenían, digamos, al Espíritu de Dios con ellos. No la tenían. ¿Por qué? Porque ellos vendieron la heredad, la vendieron de una manera hipócritamente, de una manera como los fariseos. Ellos a lo mejor asistían a la iglesia, asistían al templo, y veían que aquellos hombres, aquellas parejas, aquellos matrimonios, aquellas personas individuales traían las cosas, pero traían todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Entonces vienen ellos y, como quien dice, para no quedarme atrás, para que me vean los demás, que también nosotros vamos a dar de lo que el Señor nos ha bendecido, que nosotros también hemos vendido nuestra propiedad, entonces también nosotros vamos a dar. Pero ellos lo hacían para ser vistos por los hombres, para ser vistos por los hermanos que asistían allí, para ser vistos por los apóstoles únicamente. Entonces vemos en esta oportunidad que no sirve de nada hacer las cosas solamente para ser vistos por los hombres, para ser vistos delante de los hombres. ¿Por qué motivo? Vemos el versículo y lo leemos, el versículo 2, que nos dice. Dice el versículo 2: y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahí está la diferencia. José o Bernabé trajo el precio completo de todo lo que había vendido a los pies de los apóstoles. Ananías y Safira, el matrimonio, por eso se llama el tema la decisión de Ananías, decisión equivocada, decisión espiritual errónea. Entonces ellos se pusieron de acuerdo, como matrimonio. Me imagino que para eso sí se han de haber puesto de acuerdo. Para otras cosas a lo mejor no se ponían muy de acuerdo, pero para esto se pusieron de acuerdo. Vamos a poner una cantidad, digamos así, un aproximado. Vamos a poner, por ejemplo, 5,000, hablemos de dólares en este país, Estados Unidos. $5,000. Vendemos una pertenencia, vendemos una propiedad en $5,000. La vendemos. Ahora, que mira cómo le hacemos, lo llevamos todo porque es buen dinerito, ¿verdad? ¿Qué decís? Lo damos todo. No, mira, llevemos la mitad, llevemos $2,500, quedémoslos con 2,500 nosotros, y allí nos va a servir para comprar otras cositas en el hogar, lo que necesitamos, pero llevemos 2,500. Pero van a decir de que el precio no ronda, no anda por ese promedio, las heredades no valen esa cantidad, es muy poco. No, pero digamos que en eso la vendimos bien barata, bien baratilla, al 50% de lo que vale en común y corriente la hemos vendido. Pero ellos consintieron, por eso dice la palabra que, y sabiéndolo también su mujer. O sea, ¿quién fue el que tomó la iniciativa?
podemos entender de que, y sabiéndolo también su mujer, podemos entender que la decisión primera la tuvo Ananías, pero se lo comentó, llegó a comentárselo a su esposa Safira. Entonces, y ella consintió, ella dijo, sí, está bien, hagámoslo así, me parece buena idea la que tú estás diciendo. Entonces, ahora llevemos esa cantidad y así pues no vamos a estar nosotros apenados, no vamos a tener vergüenza que todos están llevando las cosas que venden y las dan ahí para que, digamos, a nosotros nos vean que también estamos aportando en la iglesia. Entonces, llevémoslo, bien, y lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos nosotros ver y comprender de estos, amados hermanos? Que nosotros debemos de asistir, debemos de tener una vida sincera, una vida sin hipocresía, una vida sin falsedad, delante de Dios primeramente y por ende delante de los hombres. A nosotros nos debe de preocupar no aparentar, no mostrar nuestra vida de santidad delante de los hombres, sino delante de Dios primeramente. Y eso mismo es lo que vamos a transmitir, vamos a reflejar nuestra santidad ante los demás. Muchas veces nosotros andando en pecado, asistimos a la iglesia muchas veces y desempeñamos privilegios que nosotros en nuestro interior sabemos que andamos mal espiritualmente andamos caídos, pero siempre desempeñamos un privilegio y no le hemos pedido perdón al Señor antes de desempeñar el privilegio en la iglesia. No le hemos pedido perdón al Señor personalmente, no nos hemos reconciliado con Dios primeramente y así desempeñamos el privilegio. Lo hacemos como para mostrarlos ante el pastor de la iglesia. Lo hacemos como para mostrarlos ante el coordinador, ante el supervisor de nuestra iglesia a la cual pertenecemos. Y lo hacemos también para mostrarlos ante el pueblo a quien le vamos a servir, porque si algo nosotros tenemos bien presente es de que nosotros cada privilegio que tenemos, lo hacemos, el privilegio es para servirle a Dios primero y luego también para servirle al pueblo, a los que asisten a la iglesia. Entonces, pero nosotros buscamos la apariencia, mostrar nuestra santidad, mostrar que somos servidores, digamos, fieles al Señor, fieles a la iglesia, pero muchas veces andamos en pecado, tratamos de engañar a Dios. Pero nosotros tenemos que tener bien en claro que a Dios no le podemos engañar. El Señor sabe nuestra condición de vida espiritual, la cual estamos llevando. Si es verdad el pastor, si es verdad el coordinador, el supervisor, no saben la vida que nosotros estamos llevando en secreto, pero sí hay un Dios que está viendo cuál es la condición de nuestra vida. Y si nosotros tratamos de engañar a los hombres y tratamos de engañar a Dios, tengamos mucho cuidado, porque nos puede pasar igual como le pasó a Ananías. Y esto significa el terror en el Sinaí. ¿Y qué es lo que le pasó? Versículos 2 y 3 dice: y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y mire, lo que los hombres de Dios tenían en sí, no era que Pedro estaba adivinando lo que estaba pasando en la vida espiritual de Ananías. No, era el Espíritu de Dios que tenía este apóstol, este siervo de Dios. El Espíritu de Dios era que le estaba dando a Pedro, revelándole la hipocresía, la apariencia que traía Ananías. Y le dijo, y dijo Pedro a Ananías, voy a leerlo tal y como está escrito, y dijo Pedro
2 puntos. Está ahí está 2 puntos. Y le dijo: Ananías. Le hace la pregunta: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué? ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón para que mintieses al Espíritu? Has mentido al Espíritu. Pero en otras palabras, hay una claridad en esto. No dice: has engañado al Espíritu, porque al Espíritu de Dios no se le puede engañar, porque el Espíritu de Dios sabe nuestra vida. El Espíritu de Dios sabía la mentira que traía Ananías. Entonces no cabe la palabra ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que engañases al Espíritu? Porque no había engañado al Espíritu, sino que ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu? Para que tratases de engañar al Espíritu, pero no lo has engañado. Porque por eso se entiende que el Espíritu Santo es entre la personalidad y la deidad de las diferentes personalidades del único y Dios verdadero que nosotros conocemos, el Padre, el único Dios verdadero, un solo Dios verdadero. Entonces la divinidad, la deidad de Dios, aquí también la personalidad, la deidad del Espíritu Santo se manifiesta, porque entre los atributos del único Dios verdadero está en que Él es omnisciente. La omnisciencia de Dios está presente porque Él conoce, ahí el detalle de ese atributo de la omnisciencia de Dios, porque Dios conoce lo que Ananías estaba pensando, lo que Ananías había planeado, el acuerdo que Ananías había llegado con su esposa. Dios lo sabía, aunque en secreto como pareja lo habían acordado, lo habían planeado. Dios les había escuchado y ahora Dios los estaba viendo, Dios les estaba revelando el pensamiento que ellos tenían. Dios sabe lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, y por ende se va a reflejar la actuación nuestra, lo que estaba actuando Ananías. Por eso dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces permitió a Ananías que Satanás le llenara el corazón, porque eso es el trabajo de Satanás, el tirar dardos a los pensamientos, el tirar dardos al corazón. Y ahí nosotros permitimos que Satanás llene nuestro corazón para que nosotros tratemos de mentir al Señor, tratemos de engañar al Señor, para que tratemos de engañar a los siervos del Señor, pero no lo vamos a lograr. Entonces, es ahí el detalle que vemos nosotros, de que Ananías observó la generosidad de aquellos hombres guiados por el Espíritu Santo, el pueblo que venía en formación, la iglesia que iba creciendo. Ananías observó esa generosidad de los demás. Entonces ellos pensaron que también podían no quedarse atrás con esa felicitación. Entonces ellos acordaron vender eso y trajeron una parte. Ahí el peligro. No estaba malo que ellos hayan vendido la heredad y que ellos hayan vendido y hayan traído una parte. No era eso. Lo malo de Ananías y su esposa Zafira no era que habían vendido la heredad y habían agarrado la mitad ellos y traían la otra mitad. No era eso. El error desastroso, el error fatal de Ananías y Zafira fue tratar de mentir, tratar de engañar. Ese fue el error. Entonces le dice Pedro, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué lo pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces ahí le está diciendo claramente:
mejor no la hubieras vendido. Si era tuya. No, nadie ha impuesto una ley. Nadie ha impuesto algo, una orden del que no lo haga no va a ser tomado como cristiano. Nadie les ha dado esa orden. Podías quedarte con esa heredad, no la tenías que vender. Y si se te ocurrió venderla, tampoco era obligación que trajeras ese dinero. Te podías quedar con ese dinero, te podías quedar con toda la cantidad. Le puse el ejemplo, si eran $5,000, hablando hoy en estos tiempos, porque en esos tiempos a lo mejor no habían dólares, eran otro tipo de moneda la que circulaba, pero poniendo una cantidad, si eran $5,000, la vendieron en 5,000, te hubieras quedado con estos 5,000 y hubieras comprado otras cosas, otra heredad, o hubieran comprado otras pertenencias, pero era tuyo, te hubieran quedado. Pero ¿por qué? ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Le dice en el versículo anterior y dice esto: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué dejaste minar tu corazón? ¿Por qué? Entonces le dice: no has mentido a los hombres sino a Dios. Si tú creíste que ibas a mentir a todos estos hermanos que están aquí, si tú creíste que ibas a mentir a nosotros como administradores, a nosotros como servidores de Dios, no nos has mentido a nosotros. Te equivocaste, porque no has mentido a ninguno de los hombres, y nosotros somos parte de los hombres. No has mentido a nosotros. Si te equivocaste, porque nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos siervos de Dios, y a quien has mentido es a Dios. Entonces, ahora nosotros entendemos, hermanos, que tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado cuando nosotros tratamos de engañar a los servidores del Señor, a aquellos verdaderos hombres que se han entregado en totalidad al servicio del Señor. Cuando nosotros hablamos en mal de los verdaderos hombres de Dios, no estamos para eso. No nos ha puesto el Señor para jueces, para juzgar a los hijos de Dios, a los siervos de Dios. No estamos para eso, sino que nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios, para obedecer lo que Jesús enseñó. Y si Jesús nos sigue enseñando por aquellos servidores que tienen estos tiempos, pues obedecer la palabra, estudiar la Biblia, escucharles y analizar lo que ellos están enseñando, porque si es algo bíblico que están enseñando, entonces nosotros decir amén y obedecer la palabra del Señor, y no tratar de engañarlos a ellos, porque son servidores de Dios. No quisiera meterme en esta parte de las ofrendas, no quisiera ponerme en esto de los diezmos, en mucho entrar en este enfoque, porque a lo mejor algunos van a salir comentando mal, a lo mejor van a salir algunos ofendidos, pero solo voy a decir una parte. Si usted no siente en su corazón ofrendar para el Señor, si usted no siente en su corazón dar al necesitado, al prójimo, no lo haga. Si usted no siente en su corazón sobre el tema de los diezmos, si usted no cree en los diezmos que se deben de practicar en estos tiempos, sencillamente no lo haga. Pero si usted cree en los diezmos y usted dice el 10% le corresponde al Señor, pero usted dice de $100, el 10% me toca dar $10. $90 son míos, pero no voy a dar los $100 que he recibido. De los $100 que he recibido, me toca dar 10. No voy a dar 10. Voy a dar 5. Me tocan 10, pero voy a poner 5. Diezmo 5. Tenga cuidado, porque aquí hemos visto la cita bíblica. Entonces, usted tiene sus $100 y no quiere diezmar, es su dinero. Como le dijo Pedro sobre la heredad, dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Ahí está el detalle. Si usted tiene $100, es su dinero. No lo quiere dar como ofrenda, no lo quiere dar como diezmo, es su dinero. Quédese con ese dinero,
porque es su dinero, no lo dé en ninguna manera. Entonces, pero aquellos que sí lo hacen, o aquellos que en determinado momento sí lo hacemos, pues también déjenos que lo hagamos. Y si nosotros creemos que del Señor recibimos la bendición y la recibimos de una y otra manera, el Señor nos bendice, pues bendito Dios. Así son las cosas, claro, y como debe de ser, ¿verdad? Entonces, cada quien, como dicen las heredades, si no quiere vender a alguien la heredad, que no la venda, es suya, y si la vende, quédese con todo su dinero, y así pues, así son las cosas, ¿verdad? Entonces, para ir adelantando ya, porque ya faltan 10 minutos para ir finalizando, quiero decir lo demás. Pedro confronta a Ananías, y eso lo dice en el versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces ahí está la sentencia. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, los que estaban ahí. Después de que fue, o en el momento que Ananías recibió esto de parte de Pedro, dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. El soplo de vida, el aliento de vida que Dios le dio a Adán en el huerto del Edén, el soplo de vida, el aliento de vida que cada ser humano en el vientre de la madre, o cuando venimos a este mundo tenemos, es exhalado, expirado. El aliento de vida, el espíritu sale y se va para donde Dios, a quien lo dio, pero el alma se va para donde hemos hablado siempre, el centro de las emociones, el egocentrismo, el yo, aquel que yo soy aquí, yo soy allá. Entonces es el alma. Entonces, pero al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Se le salió el espíritu que tenía en su vida, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ahí está la parte que decíamos, como en el terror del Sinaí, porque todos tuvieron miedo, porque todos vieron que ya no estaba fácil. No era fácil estar tratando de engañar a los apóstoles, estar tratando de engañar al Espíritu, estar tratando de engañar al Señor. Las cosas eran muy en serio. También de esto, ¿qué podemos extraer? ¿Qué es lo que podemos aprender nosotros de esto? Si esto, hermanos y hermanas, si esto sucediera en estos tiempos actuales, ¿cuántos de nosotros ya no estaríamos vivos? Porque los siervos del Señor, o si tratamos de engañar al Señor, ya el Señor nos hubiera matado, porque somos hipócritas, porque somos mentirosos, porque somos farsantes, porque no somos sinceros. No hay sinceridad para con el Padre, no hay sinceridad para con el Espíritu, no hay sinceridad. Entonces, ¿cuántos de nosotros, por esa hipocresía, por esa vanidad, cuántos de nosotros no estuviéramos vivos? Pero gracias a la misericordia del Señor, que todavía nos tiene con vida. Muchas veces de nosotros hemos murmurado, hemos discutido personalmente con otra persona sobre diferentes temas de la palabra de Dios. Hemos discutido sobre escrituras, versículos bíblicos. Perdón. Hemos discutido férreamente, cara a cara, con otros hermanos, y sabiendo que muchas veces nosotros estamos equivocados. Muchas veces hemos discutido, quizás, o han discutido usted y yo, hemos discutido a lo mejor por temas como las ofrendas, por temas como el diezmo. Hemos discutido muchas veces, hemos peleado, en otras palabras. Pero el Señor ha tenido misericordia, que todavía le está dando una oportunidad y no lo ha matado, no le ha quitado la vida,
como se la quitó a Isaías. Dele gracias al Señor por eso. Démosle gracias al Señor por eso, porque esa es misericordia al Señor, porque merecedores de la muerte similar a Ananías, nosotros también lo somos. Podemos juzgar simplemente a Ananías y decir: qué hombre tan malo, qué hombre tan hipócrita, qué hombre tan farsante, qué hombre, igual que los fariseos, que hizo mostrar apariencia para que lo vieran. Pero muchas veces nosotros nos identificamos, querramos o no querramos, igual que Ananías, igual que Zafira. La diferencia es que Ananías y Zafira no hubo una oportunidad más. No hubo una oportunidad más. En el momento que estaba siendo señalado, la sentencia, el juicio de Dios cayó sobre él y posteriormente sobre ella, porque leíamos los versículos que dice, como un lapso de 3 horas después venía la mujer. Cuando estos hombres envolvieron primeramente a Ananías y lo fueron a sepultar, lo fueron a enterrar, 3 horas después, a lo mejor el matrimonio habían dicho: me voy a ir yo adelante primero, yo voy a entregar esta bendición que hemos adquirido, esta ofrenda la voy a entregar para que sea entregada a los pobres, ahí llegas después vos. A lo mejor el tiempo de la alabanza a inicio yo voy a llegar, pero llegas tú cuando esté el tiempo de la predicación. Pero 3 horas después, cuando ya habían enterrado a Ananías, iba llegando la mujer, iba entrando y le dice claramente Pedro, versículo 9, dice claramente la palabra, versículo 9 o 7, pasado un lapso de 3 horas, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Ella ignoraba, ella no sabía lo que estaba pasando en ese escenario. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Mire, ahí está el detalle. Entonces, para ella había otra oportunidad, una oportunidad más, porque ella podía retractarse. Si hubiera sabido, o ella hubiera sido sincera, que no sabía que el marido ya lo habían ido a enterrar, a sepultar, ella, cuando la confrontan, hubiera dicho: no, perdóneme, pero fíjese que mi marido me dijo que dijéramos esto, pero la heredad, la mera verdad es que la vendimos en $5,000 y trajimos la mitad. Ella no hubiera muerto, ella no hubiera recibido la misma sentencia que Ananías, pero ella dijo sí, era el acuerdo que ellos tenían. Entonces, por eso le dijo también Pedro: ¿por qué conviniste, en otras palabras, por qué conviniste con tu esposo este trato, en tentar al Espíritu del Señor? Ahí vienen a la puerta, vienen entrando los que vienen de enterrar a tu marido. Ya él murió, ya lo enterraron y ahí te llevan a ti también. Y estos jóvenes venían a lo mejor cansados de trabajar, de enterrar al marido, a Ananías, y ahora regresan, otro trabajo más, a ir a enterrar a Zafira. Entonces, hermano, el detalle de lo que podemos aprender nosotros es de que Dios ha tenido misericordia de nosotros en estos tiempos. También podemos ver de que, como conclusión final, de que el castigo que vino sobre Ananías fue un ejemplo para los hombres de aquel tiempo, para que aprendieran a no estar tratando e intentando mentir al Señor, engañar al Señor, engañar al Espíritu Santo. Esa fue la enseñanza que les dio en aquel tiempo, y también nos da la enseñanza también a nosotros en estos tiempos, que no intentemos, que no tratemos nosotros también hoy en día, en estos tiempos, tratando de engañar al Señor. Tengamos sumamente cuidado en no tratar e intentar engañar al Señor, porque Él lo sabe todo. Él sabe nuestros pensamientos, como le he estado recalcando. Por eso decíamos que las decisiones espirituales traen repercusiones de vida o muerte. Si el Señor a nosotros todavía nos ha dado la vida, todavía no nos ha quitado, digamos, el aliento, el hálito de vida, no hemos expirado, es por la pura misericordia del Señor.
año 2024 ha sido a lo mejor diferentes situaciones para cada uno, hermanos y amigos. Ha sido diferentes situaciones que han pasado y las hemos pasado adelante. Pero démosle gracias al Señor porque el Señor nos ha dado la vida, nos ha dado una oportunidad. Ha hecho la excepción el Señor con nosotros en darnos la vida y no quitarnos la vida como lo hizo con Ananías y Zafira. Ya no murmure más contra la palabra del Señor. Mejor trate de obedecerla. Tratemos de obedecer la palabra del Señor y pidámosle la guianza al Señor que nos ayude a tomar la decisión espiritual más correcta, la decisión espiritual más acertada, y que se haga su voluntad y obedecer, poner en práctica su palabra. Y ya dejemos aquello de estar solo por hacernos famosos en el internet, en el Facebook y todo, para recibir like, para recibir comentarios, para sentirnos nosotros mejores que los demás. Ya dejemos eso, sino que mejor tratemos de hacer la voluntad del Señor, tratemos de obedecer la palabra del Señor. Hoy, año 2024, tratemos de no engañar al Señor. Algunos van a tratar de engañar, de llevar una vida espiritual, y por ahí algunos van a andar echándose su vino, echándose su traguito hoy de fin de año, tratando de engañar al Señor. Tenga cuidado, no vaya a ser que la sentencia, el juicio de Dios vaya a caer sobre usted, y así medio ebrio o con unos traguitos de alcohol, de vino, de cualquier tipo de bebida embriagante, usted vaya a recibir la sentencia, el juicio de Dios, y vaya a despertar en un lugar de tormento, en el Hades, en donde está el rico, clamando, deseando que mojen el dedo y vaya a refrescar la punta de su lengua. Tenga mucho cuidado. Vamos a darle gracias al Señor en esta oportunidad por su palabra. Yo, como les dije, iba a finalizar a esta hora porque me desplazo para una vigilia. No lo digo para vanagloria. Vamos a ir a adorar al Señor, a recibir este año nuevo, orando al Señor, y no para ser vistos por los hombres. No lo digo para vanagloria, sino que a empezar bien. Si el Señor viene en esta noche, bienaventurados que si nosotros estamos haciendo las cosas de corazón, aquellos que cuando su Señor venga os haya haciendo así, haciendo la voluntad. Si usted está en vigilia gozándose, que lo haya el Señor así, qué bueno, bendito Dios. Si lo haya orando también, si lo haya en casa con su familia, pero no departiendo ninguna, haciendo como el mundo pecador está haciéndolo, bendito Dios, de allí nos vamos también. Amén. Oramos en esta oportunidad. Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra. En esta oportunidad hemos aprendido, Señor, sobre la decisión de Ananías y Zafira. Ayúdanos a tener cuidado nosotros con nuestra vida y buscar la sinceridad. No intentar, no tratar de engañarte a ti, porque tú sabes nuestros pensamientos, tú sabes nuestro corazón, nuestras intenciones, y permítenos no darle lugar a Satanás a que mine nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, guárdanos, Señor. Guarda nuestra vida en esta noche, Padre. Guarda a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, a cada amiga, Señor, en esta noche, Padre. Guárdalos de no participar en todo aquello que el mundo pecador está practicando, Señor, en llevar, Padre, en vivir con ellos, en las embriagueces, en los bailes, Señor, en todo, porque el mundo anda perdido, Señor, en el pecado. Pero nosotros, Padre, hacer de verdad la diferencia, Señor, de toda la humanidad. Señor, estar en familia, orar y darte gracias porque nos permitiste un año más de vida. Este 2024 a lo mejor hubieron situaciones, pero tú has estado con nosotros. Yo en lo personal, como Noé Ovidio, te doy gracias, Señor, porque me has guardado, porque me has permitido la vida, porque me has permitido estar con mis hijos, Señor. Gracias. Y te doy gracias también por mi familia, por mis padres que lo tienes con vida también, por mis hermanos, por mis sobrinos, por cada uno de mis hermanos en Cristo, mis familiares, Señor, en la carne, cada uno de mis hermanos y mis amistades, Padre. Bendice a cada amigo, a cada amiga, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Guarda sus vidas, protégelos, Señor, en el nombre de Jesús, en donde quiera que ellos estén y se encuentren. Gracias, Señor. Amén y amén. Regocíjate